Vamos a ir a la palabra para esta mañana. Y siempre es necesario estar atento a lo que Dios nos habla, porque esta es una de las formas permanentes de hablar de Dios, su palabra. Por eso en Mateo capítulo 24, verso 35, Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por eso tenemos que poner atención a lo que el Señor nos dice en su palabra. Nos ponemos de pie y leemos en Juan capítulo 17, verso 1 solamente. Vamos a hacer una exégesis de este pasaje. Dice así la palabra del Señor: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Padre, muchas gracias por su palabra leída, y ahora con la ayuda de Dios Espíritu Santo la exhortaremos para crecimiento y edificación de su pueblo. Señor, háblenos. Necesitamos incursionar en la vía celeste, abriendo los ojos del Espíritu y contemplar su gloria, para que podamos, Señor, estar preparados para ese gran y único día en que Jesús vendrá por su iglesia. Señor, ayúdenos a estar preparados. Ahora háblenos y ministrenos, porque su pueblo escucha. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Este es un pasaje que tiene una connotación de los tiempos finales. Jesús había venido como un bebé pequeño, chico, como todos nosotros, ¿cierto? Ninguno nació con la estatura que tiene ahora. Todos fuimos bebés. Y en el tiempo fuimos creciendo hasta llegar a lo que somos ahora. Jesús, desde que vino a este mundo, sabía cuál era su propósito. Y entonces Él asumió su responsabilidad enteramente, no parcialmente, enteramente. Y así como en nosotros también, a veces comenzamos una etapa en la vida cuando empezamos a estudiar, ¿verdad? Y terminamos el primer ciclo, que es con la básica, enseñanza básica, y luego empezamos con la enseñanza media, y después, si el Señor nos permite, seguimos avanzando hasta alcanzar la enseñanza universitaria. Pero cuando llegamos a ese momento, decimos: la hora llegó.
para graduarnos, para recibir un título. Llegó la hora. Hay un programa que ahora sale en televisión y dice: llegó tu hora, para preguntarle sobre hechos anecdóticos de su vida o lo que piensa de la vida contemporáneamente. Pero son programas misceláneos, programas para entretener, para llamar la atención del público. Lo que importa es que nos llame la atención a nosotros, la palabra de Dios. Y entonces Jesús llegó el momento en que sabía que tenía que entregar su vida por cada uno de nosotros. Y dice: estas cosas habló Jesús. No fue otra persona, fue Jesús directamente. Y dijo, levantando sus manos al cielo: Padre, la hora ha llegado. Es decir, todos nosotros vamos caminando hacia ese punto en que la hora se terminará. Tristemente, estamos viviendo un duelo nacional porque 38 compatriotas en un vuelo que salió el día 9 de diciembre hacia Punta Arenas, hacia la Antártica desde Punta Arenas, de repente se le apagó la luz, un apagón completo en el avión, cortocircuito, falla eléctrica, no hubo comunicación y cayeron en el mar más peligroso del mundo, el mar de Drake. Y ahí está, fondeado a 4.000 metros de profundidad. 4.000 metros de profundidad. Están saliendo cosas solamente lo que Dios permite que salga. Algunos documentos, algunos papeles, algunos restos del avión y también algunos restos de cuerpos. Fíjese que ahora llamaron a los familiares para sacarles el ADN y poder identificar a quién corresponde ese trozo de mano, ese trozo de brazo, ese trozo de pierna o un pedazo del estómago. No saben, pero ahí están flotando en el mar. Llegó la hora para ellos. Llegó la hora. Y así va a llegar la hora para cada uno de nosotros. Ya sea pasando de este mundo a través de la muerte y sufriendo las 7 escuadras de la muerte. Otros quieren evitársela y dicen: no, yo prefiero que me incineren. O sea, volver a un montoncito de cenizas solamente y ponerlo en un cofre, ya sea para llevarlo a algún jardín o al mar, o dejarlo en algún lugar de la casa para tenerlo de recuerdo. Este era mi papá, este era mi mamá o este era mi hermano. Y otros en que nosotros vamos a ser arrebatados, pero la hora llega. Indefectiblemente la hora llegará. Y ahora, por todo el acontecer del mundo, por las señales que Dios está mostrando, sabemos que cada vez está más cerca esa hora. Pero lamentablemente, como en todos los momentos, en algunos llega la hora
de alegría para recibir un cartón, un título y ser egresado de esa carrera o esa profesión. Otros llega la hora para partir de este mundo en forma intempestiva. Esta mañana una hermana en la escuela, en el estudio bíblico, me mostraba la foto que se sacó uno de los integrantes de los 38 que iban en el avión. Y era la foto que se había tomado el día viernes, creo que era 6 o 7 por ahí, porque el 8, claro, el 6, 7 sábado, 8 domingo, 9 volaba. El día 6 se tomó la foto con su hijo de 7 años, porque había terminado, llegó la hora para pasar de kinder a enseñanza básica. Y estaba él con la mamá y con el papá. Fue la última foto. Porque el día 9, o sea, el día 8, domingo 8, viajó a Punta Arenas. Y el día 9 viajaba desde Punta Arenas a la Antártica. Y cuando llevaban poco más de 2 horas de vuelo, a las 18:13 minutos, se perdió contacto porque el avión se fue a negro. Llegó la hora. Ellos no sabían, pero fue intempestivo y a la vez inexorable. No había ninguna posibilidad de salvataje. Ese avión, el C-130, está confeccionado, fabricado para que pueda amarizar. Pero en ese entonces las olas eran entre 6 y 8 metros. Por eso todos los navegantes le tienen miedo a ese cruce del mar de Drake. Por lo difícil, porque ahí se juntan los dos océanos, el Atlántico y el Pacífico. Y el choque de esas corrientes submarinas es el que produce la explosión de las olas. Por eso era prácticamente imposible amarizar. Este es un hecho reciente que nos sirve para reflexionar en lo que pasará con cada uno de nosotros. Hermanos y hermanas, la hora llegará. Quiéralo o no quiéralo, pero la hora llegará. Y en ese entonces, yo creo que, como pasó en ellos, fueron solamente un golpe y con la velocidad del avión y el choque. Mire, todos los pilotos con los que he conversado tienen miedo a que se produzca una emergencia en el mar, porque dicen que el agua de mar es más dura que la tierra. Fíjese, oye, yo no tenía idea hasta que me lo explicaron. Claro, entonces ellos prácticamente al golpe y con la velocidad que llevaba el avión, porque iba en pleno vuelo, los cuerpos no quedaron intactos, obviamente. Y ahí han salido a flote algunos restos y están llamando a todos los familiares para someterse a la prueba de ADN y poder entregarles un montoncito de carne de sus parientes, que sea la conformidad de ellos. Pero Jesús aquí está diciendo que para él, como persona, había llegado la hora de ser sacrificado. La expiación de Cristo como cordero que fue inmolado en el madero de la cruz.
había llegado la hora. Y él estaba consciente de que lo hacía por cada uno de los que estamos aquí. Ponga su nombre. Estaba consciente de que lo hizo por cada uno de nosotros aquí. Pero él no dijo, yo voy a buscar un atajo o voy a buscar un camino para evitarlo. No. Él lo enfrentó. Aun cuando en la carne él lo sentía. Porque llegó el momento en que le clamó en el Getsemaní a su papá: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. No quería morir. Obviamente, ¿quién podría querer morir? Un justo por injustos. Uno sin pecado por pecadores. Yo creo que tendría que estar mal de aquí, ¿cierto? Pero el Señor era por amor. ¿Sí? Y en el estudio bíblico se ha dicho, en la enseñanza de Cristo como Mesías, como Salvador, que tenía dos razones para venir. Porque Él es Dios mismo. Cuidado, no se equivoque. En Génesis 1:26 dice Dios: hagamos al hombre, plural. Pero después dice singular, a imagen de Dios. O sea, Dios trino uno, porque dice primero hagamos al hombre y después dice a imagen de Dios. O sea, los otros desaparecieron. No. Lo que pasa es que Dios tenía planificado ya la salvación de cada uno de nosotros a través de Jesús. Ponga atención, no se vaya, no se desvíe, por favor, porque esto es súper importante para que cuando llegue la hora usted no se encuentre con sorpresas. ¿Sí? Entonces, Dios sabía que el hombre que había creado iba a ceder ante la presión del diablo. Porque el diablo esperó el momento que Eva estuviera sola para venir sobre ella. Y la presionó. ¿Con qué Dios? Le dijo. O sea, sembró la duda al tiro. ¿Con que Dios te ha dicho que no comas de eso porque si no vas a morir? No, no vas a morir. O sea, la presionó. Y Eva cedió ante la presión. Pero Dios ya sabía que él iba a pecar y le dice: qué bueno que no echaste mano del árbol de la vida, porque si no, ninguno de nosotros aquí esta mañana tendría posibilidad de ser salvo y menos ir a la vida eterna. Menos. Echó mano solamente del árbol de la ciencia del bien y del mal. Es decir, conocieron el pecado. Como nosotros. Conocemos el pecado, pues. Sabemos que robar es malo. Sabemos que pensar mal es malo. Sabemos que un falso testimonio es malo. Es pecado. Sabemos que no hacer lo que debemos hacer es malo, es pecado.
Porque sabiendo lo que debemos hacer y no lo hacemos, dice que es pecado. Entonces, Dios sabía que Adán y Eva le iban a fallar. Y lamentablemente en todas las traducciones de la Biblia dice: y se arrepintió Dios de haber creado al hombre. ¡Qué error! Porque en el original lo que dice es: le dolió el corazón a Dios. Le dolió el corazón. ¿Por qué? Por amor. Porque nos creó con amor, a imagen y semejanza de Él. No en lo canosito, en lo gordito, no. En lo chico, en lo alto, no. Sino que en la capacidad espiritual. Eso es lo que nos conecta a nosotros ahora. La vida espiritual. Y entonces Dios tenía ya preparado su plan de salvación. Lo primero que hizo fue matar un corderito, un animal, porque Adán se había escondido después que probó el fruto que le dio su mujer, pues, su señora. Se escondió. Y Dios le llama y le dice: Adán, ¿dónde estás tú? ¿Sabía Dios que él no sabía dónde estaba Adán? Sí sabía, por supuesto, pues. Pero era para probar la capacidad de reconocer su falta. Que le pregunta: Adán, ¿dónde estás tú? Aquí estoy. Es que estoy desnudo y tuve vergüenza. ¿Y quién te enseñó eso?, le dice. Y comienza ahí el diálogo que ustedes conocen. Entonces, ¿qué hizo Dios? Mató un animal, derramó su sangre para expiar el pecado de él. Porque eso era la única posibilidad que había en ese entonces. Y por eso le digo, no se desconcentre, porque vamos a llegar al punto que les inicié delante. Entonces, por amor. Y cuando derrama la sangre de ese animalito, con el pellejo, con la túnica, con la piel de ese animal, les construyó túnicas a los dos, los vistió. ¿Por qué? Porque a la ligera agarraron hojas por ahí y se taparon, porque tenían vergüenza. Fue el primer acto de amor de Dios. Y el segundo, cuando dice que Él, siendo Dios, se despojó a sí mismo, se sacó la ropa, las vestiduras celestiales, para venir como hombre, como nosotros aquí, a vivir lo que nosotros no podíamos vencer: la adversidad, vencer al pecado in situ. Y por eso lo primero que hace cuando Él comienza su ministerio, Él se va al desierto a ayunar 40 días y 40 noches. Entonces, claro, vino la tentación, la presión del diablo, como nos presiona a nosotros cada día, de diferentes maneras nos presiona. Y le dice el diablo, sabiendo que tenía hambre Jesús, 40 días sin comer, obviamente: convierte estas piedras en pan para que sacies tu vientre y te quite el hambre, seguramente, ¿cierto? ¿Ustedes creen que Jesús no habría sido capaz de eso? Claro que sí, pues. Pero si lo hubiese hecho,
habría cedido ante la presión del diablo. Y después le dice, lo lleva al pináculo del templo. Es un pasillo ancho donde se puede caminar por ahí, pero con cuidado para que no le vaya a dar un vértigo y se caiga, porque son como 50 o 60 metros de distancia. Entonces lo lleva al vértice donde están los dos puntos ahí, y ese es el pináculo. Y le dice, lánzate de aquí allá, y Dios mandará sus ángeles para que no te pase nada. ¿Ustedes creen que Jesús no podía haberlo hecho? Claro que sí. Pero si lo hace, habría cedido a la presión del diablo. Y finalmente lo lleva a un lugar alto, a un monte muy alto. No se dice cuál es, para que no sea motivo de santería, como ha ocurrido con otros lugares donde Jesús fue sepultado y desde donde resucitó, desde donde fue ascendido al cielo y su pie quedó marcado en la roca, y la gente va, lo besa, lo toca y llora y se enjuga sus lágrimas. El mismo olivo donde iba a orar en el Getsemaní, para que la gente no le comenzara a sacar las hojitas como lo hacía, le pusieron un cerco ahí de fierro para que lo protejan. Pero entre 4 personas no abrazan el tronco de ese árbol. Y perforado al medio, usted ve para el otro lado por los huecos del tronco del árbol, porque es milenario, tiene más de 2000 años. Entonces le muestra todos los reinos y le dice, mira, todo esto te lo doy, le dice el diablo, si postrado me adorares. ¿Y ustedes creen que Jesús no lo habría hecho? Ya voy a tomar todos los reinos. Pero como su reino no está en este mundo, ¿o sí? No está en este mundo, ¿cierto? Otra vez el Señor lo rechazó y le dijo, escrito está. Las 3 veces le decía, escrito está, escrito está, escrito está. O sea, la palabra de Dios. Por eso en Mateo capítulo 24, 35 dice, el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Y aquí es donde tenemos que tener cuidado. Y dice, 2 razones por las cuales Jesús vino como mártir para expiar nuestros pecados. Antiguo Testamento era a través de los holocaustos y el derramamiento de la sangre para el perdón de los pecados. Pero en el Nuevo Testamento Él vino en justicia, para que cada uno de nosotros, al reconocer a Cristo como Señor y Salvador personal, fuésemos justos. ¿Seguimos siendo pecadores o no? Claro, pecamos de diferentes maneras. Ninguno de nosotros tiene la cualidad de ser santito, blanquito. Todos estamos luchando para alcanzar el propósito hasta el final, cuando llegue la hora. Entonces, esos 2 pilares son los que Dios estableció para que Jesús viniera a cumplir su rol de ser expiado por nosotros, en favor de nosotros. Y por eso dice Jesús, estoy haciendo una exégesis solamente de este pasaje. Fíjese que una exégesis es abordar
el versículo intrínsecamente con todo lo que significa, porque muchas veces nosotros pasamos, como lo he dicho otras veces, como el agua en la cola del pato por encima de la palabra, sin submarinarnos, sin sumergirnos en ella. Y por eso en otro pasaje el Señor dice: mi pueblo, los que han confesado a Jesús como Señor y Salvador personal, se mueren, perecen por falta de conocimiento. ¿De qué? ¿De la vida? ¿Del mall? ¿De los autos? Por falta de conocimiento de su palabra. Por eso se muere el resto y se van a ir al infierno. Aquí les voy a tocar un tema que a usted a lo mejor no le gusta mucho, pero es una realidad. Si el infierno no existiera, de más habría muerto Cristo. Su muerte habría sido banal. Pero el infierno es real. Y Jesús lo relata en una metáfora hiperbólica. Cuando se habla de una metáfora hiperbólica, es un hecho traído de la realidad magnificado. Sobre la muerte del rico y Lázaro. ¿Recuerdan ustedes ese evento, cierto? Primero Jesús da la descripción de los dos. Dice que uno, el rico, se vestía de púrpura y lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez, o sea, preocupado de las cosas del mundo. ¿Y nosotros hoy día no estaremos igual? ¿Preocupados de mi trabajo? ¿Preocupados del negocio? ¿Preocupados de todo lo que este mundo nos presenta? Porque si no, no voy a tener recursos, no voy a tener para mi familia. Todo eso está bien. Lo que pasa es que este mundo nos ha absorbido en lo que a Dios le corresponde. Ocurre que cuando da la descripción del rico, dice fue sepultado. Y después da la descripción de Lázaro. Dice que era un hombre que estaba dependiendo de Dios. Eso quiere decir el nombre Lázaro, dependencia de Dios. Y esperaba, dice, que cayeran las migajas de la mesa del rico para alimentarse. Estaba Lázaro adentro del palacio del rico, debajo de la mesa, esperando que cayeran las migajas para poder comer. No, tenemos que leer bien la palabra. Lázaro estaba esperando que los sirvientes del rico sacaran los tachos con las sobras de las comidas y ahí buscar él entre lo que le podía servir para su alimentación. ¿Acaso no han visto eso ustedes en otras partes? Claro, hay países donde la gente anda buscando en la basura qué poder comer, incluso en Chile. Incluso en Chile. Claro, entonces eso estaba haciendo el rico. Pero los dos murieron. La muerte es la gran igualadora, hermanos. Sea con profesión o sea obrero, tenga dinero o no tenga dinero, tenga patrimonio o no tenga patrimonio, igual va a pasar por las 7 escuadras de desintegración. Muerte celular, hedor, putrefacción,
agusanamiento, desintegración, desmembramiento. Todo lo que eso significa. Por eso es que algunos prefieren, como decían antes, incinerarse para no pasar por esas escuadras, porque le tienen miedo. Y algunos piensan que van a seguir viviendo ahí en el ataúd y sepultados. No. Todo esto es para llegar al punto, para que usted lo entienda bien, clarito. Después no tenga excusas delante del Señor. Nunca me lo enseñaron, no lo sabía, Señor, porque ahí ya será tarde. La hora llegó y será tarde. Entonces, sin importar lo que representaba uno y el otro, la muerte les igualó antes del arrebatamiento. Fíjese usted, porque Jesús lo está diciendo antes de que Él venga por la iglesia. Entonces, cuando da la descripción de ambos, dice que de repente el rico, alzando sus ojos, vio a Lázaro en el seno de Abraham, representación de Dios, porque todavía no está Lázaro allá en el reino de los cielos. Recuerden que cuando Disma le dice a Jesús: acuérdate de mí cuando estés en tu reino, Jesús lo mira y le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo en el reino, porque allá iba solo él ahora, después de haber vencido a la muerte. Y entonces, alzando sus ojos, vio a Lázaro en el seno de Abraham. ¿Y por qué dice alzando sus ojos? Según la filosofía griega, que en esa época contemporánea a Jesús era la cuna de la sabiduría, por eso el apóstol Pablo fue al Areópago a discutir con los estoicos y con los epicúreos cuando presentaban sus temas de conversación en el Areópago. ¿Por qué? Porque era la cuna de la sabiduría. Entonces, según los griegos, el lugar más profundo aquí en la tierra se llama Tártaro, y que es la representación del infierno aquí en la tierra. Y el lugar menos profundo, pero también dentro de la tierra, se llama Campo de los Elíseos. Y ahí es donde vamos todos los cristianos. Antes, en el Antiguo Testamento, los creyentes en Dios, a través de la predicación de los profetas mayores y menores, y luego, después de Cristo, los que nosotros le confesemos como Señor y Salvador personal con nuestras bocas. Entonces, cuando se refiere a que el rico alzando sus ojos, es porque estaba en el Tártaro, en el lugar más profundo, representación del lago de fuego y azufre para el diablo y sus ángeles. Y entonces Dios le dice: hijo, acuérdate que tú tuviste todos los bienes en la tierra, pero este Lázaro, que estaba ahí ahora siendo consolado en el paraíso, también sufrió males. Anduvo siempre dependiendo de lo que yo le pudiera dar. Y entonces le dice: Señor, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero ¿cómo? Dios le dice: hijo, y lo tiene ahí revolcándose como pollo a los pidos en la llama.
dos clases de hijos tiene Dios, por si acaso. Unos por creación, donde estamos todos nosotros, todo el mundo. Y los otros somos por adopción. Él nos adoptó para ser hijos de Dios, hermanos de Jesús. Por eso en otro pasaje Él dice que es el primogénito, o sea, el primero entre los que íbamos a venir después. Y nos dio el gran privilegio de venir en este tiempo y ser los testigos oculares de los finales tiempos. Porque la hora se acerca. Entonces, el rico está vivo, ahí en el Tártaro, en medio de la bola de fuego, está vivo. Por eso le dice: envía a Lázaro para que venga y refresque su lengua, porque está atormentado en esa llama. Entonces Dios le dice: no, le dice, de aquí no pueden pasar para allá, ni de allá pasar para acá, porque la decisión es al momento de cerrar los ojos, que es lo mismo que pasará cuando venga el arrebatamiento. Usted no tendrá tiempo para decirle: Señor, aguántate un poquito, ahora voy a ir allá al templo, voy a alabar, voy a leer la Biblia, voy a orar, voy a hacer todo lo que tú me dices. Es tarde. Es tarde, muy tarde. Tendrá que quedarse a seguir viviendo, pero bajo el régimen totalitario mundial del anticristo. Y entonces, siguiendo con esa enseñanza, esa metáfora hiperbólica de Jesús, en capítulo 16 de Lucas, del verso 19 al 31, le dice: entonces, padre Abraham, envíalo a la casa de mi papá, porque todavía tengo 5 hermanos, a fin de que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Fíjese, le bajó el espíritu evangelístico al rico. Entonces Dios le dice: no, le dice, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Y qué quiere decir eso, pastor? A Moisés, ¿cómo se va a la historia? Y a los profetas tienen, o sea, volvió al Antiguo Testamento. Jesús vino en periodo del Antiguo Testamento. Él es el que divide la historia antes de Cristo y después de Cristo. Claro. Entonces, cuando dice a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos, Moisés representa la palabra de Dios, los primeros 5 libros, Pentateuco, Penta 5, Teuco libros, Pentateuco, primeros 5 libros, o la Torá, que era para los judíos. Y a los profetas tienen, los profetas mayores y menores predicaron lo que había escrito Moisés. Entonces, ahora podemos decir que si fuera una traducción literal, lean y escuchen lo que Jesús dijo y lo que Jesús hizo. ¿Cuántos milagros? Cada uno de nosotros somos un milagro de Dios, hermano. Cada uno de nosotros es un milagro de Dios. Nos da todos los días la vida, la salud. Claro. ¿O no? Y usted está sentado ahí
Y usted cree que es por inercia, porque tiene que estar sentado, porque está con la vida y cree que esto es automático, viene de la nada. Es un regalo de Dios. Tenemos que aprender a conocer las maravillas de Dios en este tiempo. Por eso dice que Dios es el mismo ayer, hoy y lo será por los siglos. Claro. Entonces, cuando dice el rico, Dios le dice al rico: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Es lo mismo que nos está diciendo a nosotros ahora. Tienen la palabra, y a los predicadores o los pastores o los evangelistas, como usted quiera, para que la prediquen, a ellos óiganlo. Porque el Señor nos puso aquí para dar esta claridad y no sigan las ovejas en la nebulosa. Será, no será, es verdad, es mentira, que aquí, que allá, que esto, que el otro, la cacha en la espada, la pata en la mesa, la bola de cristal. No, esta es la verdad y por eso tenemos que guiarnos. Mi palabra es verdad, dice Jesús. ¿Sí? Y por eso es la gran declaración que hace en el libro de Juan, que es el Evangelio teológico 14:6. Jesús hizo una gran declaración. Yo soy, dice, el camino, no hay otro camino, y la verdad. Él es la verdad y Él es la vida, porque Él la da y Él la quita. Y cuando Él muere, antes de morir, dijo: yo tengo el poder para poner mi vida y el poder para quitar mi vida. O sea, era Dios. Es Dios. Y entonces sigue diciendo ahí que tienen a Moisés y a los profetas para que les enseñen. En este pasaje, cuando dice estas cosas, habló Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo. O sea, lo que estaba diciendo: Señor, glorifícate tú mismo en mí, porque yo vine a esto. Qué tremendo, ¿eh? Este es un pensamiento filosófico que cuesta masticarlo y cuesta entenderlo, pero es la realidad. Dios trino uno o un Dios trino. ¿Sí? Para que tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique. O sea, una simbiosis de representatividad entre padre e hijo, hijo y padre. Entonces, cuando Jesús venga en las nubes, ¿quién viene a buscarle a usted y a mí? ¿Quién viene a buscarle? Viene a buscarnos Dios mismo, hermano. No se equivoque. Viene a buscarnos Dios mismo. Él es el que ahora, desde el momento que le confesamos como Señor y Salvador personal, vive en nosotros. Antes estaba afuera, alrededor nuestro. Por eso en Isaías 7:14, 700 años antes de Cristo, si lo pueden poner ahí, Isaías 7:14, dice que nacerá de la Virgen un niño, dice,
y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel, claro. Y quiere decir Dios con nosotros, o sea, afuera, acompañándonos, en medio nuestro. Pero ahora es Dios en nosotros. Porque Pablo le escribe en la primera epístola de los Corintios que dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y si es templo, es algo que contiene, que aglutina, que tiene en su interior, ¿cierto? Este es un templo que cobija a la iglesia. Nosotros somos iglesia. ¿Ya? Entonces somos templo ahora del Espíritu Santo. Entonces se concuerda, hay una concordancia en la palabra desde antes de que viniera el diluvio. No se equivoque. Desde antes que viniera el diluvio hay una concordancia en la palabra. Y ahora 700 años antes de que Cristo viniera, el profeta Isaías tuvo esta revelación. ¿Y cómo tan perfectamente? Porque en el 53, capítulo 53, no lo vamos a leer ahora, y después el 61, verso 1 y 2, dice las cualidades que tendrá Jesús sin que Él lo haya alcanzado a ver o a entender lo que estaba escribiendo, pero es por inspiración de Dios. Pablo le escribe a su joven pastor Timoteo en Éfeso, capítulo 3, segunda de Timoteo 3:16, le dice que toda la escritura es inspirada por Dios. No hay escritura sin la inspiración de Dios. Y entonces le dice: Padre, la hora ha llegado. Y glorifica a tu Hijo, dice, para que también tu Hijo te glorifique a ti. La simbiosis, como le decía yo delante. Es el mismo Dios que está siendo expiado, sacrificado por usted, por mí. Antes lo hizo a través de un animalito en el huerto del Edén para poder vestirnos, cubrir nuestra desnudez. Pero ahora es Él mismo en carne propia que está viviendo y sufriendo esta situación. Y ya les dije la diferencia en el comienzo, en el Génesis capítulo 1, versos 26 y 27. Primero dice que hagamos en plural y después dice a imagen de Dios. O sea, vuelve de 3, vuelve a 1. ¿Está claro o no? Ya, porque aquí lo que importa es que ustedes entiendan, porque después no van a tener excusas, hermano. Usted no va a poder decirle: Señor, no me lo enseñaron, nunca supe de estas cosas. Entonces dice ahí en el plural: hagamos al hombre a nuestra imagen. Y vuelve a decir en plural: nuestra. No dice mi imagen. Pero en el 27 dice a imagen de Dios. O sea, vuelve a 1. ¿Ve? Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. 1. Entonces, por eso hay que discernir y entender la palabra de Dios. La palabra, el logos, porque con la sola palabra Dios creó todo lo que nuestros ojos ven. Solamente la palabra. Hágase la luz y se hizo la luz. Puso lumbreras al sol y la luna y se hizo el sol y la luna.
Y toda su creación habla de este único y soberano Señor, Rey de reyes y Señor de señores. Entonces, Dios está aquí en la persona de Jesús, porque así vino como Jesús, ¿cierto? Pero Dios ya tenía planificado en el comienzo, en el principio, Dios creador que hizo todas las cosas a su sola voz, Dios salvador en Jesucristo. El Evangelio de Lucas, capítulo 2, verso 11, lo revela a través de un ángel que viene a anunciar la llegada de Jesús. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Vuelve otra vez a un Dios. Dios trino uno. Tenemos que entender esto, hermanos. Por eso es que debemos apreciar estar con el Señor el día domingo en su templo, porque este es el templo donde la iglesia se congrega, pasa a ser templo de Dios. Donde la iglesia se congrega, la iglesia es todo aquel que confesó a Cristo como Señor y Salvador personal. Yo le reconocí como mi Salvador. ¿Y usted? Algunos nomás. Uy. Por eso que cuando Él venga, algunos nomás se van a ir. Bien. Todo esto es para llevarles al tema de que ¿por qué Jesús dijo la hora ha llegado? Fíjese que hay muchas otras cosas todavía que se desprenden de ese solo versículo. Por eso les digo que estoy haciendo una exégesis. La exégesis apunta exclusivamente al desarrollo intrínsecamente de un versículo con lo que significa, para que tengan claridad, porque a veces quedan palabras en el aire, no saben cómo coordinarlas o encajarlas dentro del contexto de la predicación entera de Jesús. Por eso es que dice que en otro pasaje que si se escribieran todos los libros, es decir, si se escribieran todas las cosas de lo que Jesús dijo e hizo, no cabrían los libros en el mundo. Fíjese, oiga. No dice en esta pieza, aunque es grande, pero no dice que aquí cabrían, sino que no cabrían en el mundo. ¡Qué tremendo! No alcanza uno a comprender estas cosas, pero Dios las comprendió desde el principio para nosotros, y eso es bueno. ¿Sabe? Cuando uno viaja, ya sea en un bus, en un avión o en un barco, usted confía en el piloto del bus, del avión o del barco. No sabe por dónde va, qué va haciendo el capitán, qué va haciendo el director, pero usted va confiado porque sabe que va un conductor, un capitán, un piloto. Y usted se entrega. A veces usted lo único que ve por la ventanilla es nubes. ¿Sabe? A veces he viajado en la noche y veo a veces rayos caer ahí. Y digo yo, Señor, pero ¿por dónde vamos? Digo yo. Porque un rayo que golpee el avión y lo puede zamarrear o hacerlo quemarse por último. ¿Y cómo vamos por aquí? ¿Cómo el piloto se atreve a ir por aquí? Yo veo los rayos cayendo casi encima del avión. Pero confío.
De la misma manera nosotros tenemos que confiar pese a todas las circunstancias que estamos viendo en el mundo, porque sabemos que Él es el piloto, es el capitán, es el que conoce por dónde nos va llevando a nosotros. Amén. Pero dice que la hora ha llegado, y sabe, también va a llegar para nosotros la hora. Volvemos ahora a Juan, Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 1, para concluir, porque ya el tiempo nos está alcanzando. Y la capacidad de retención de los auditorios en cualquier parte no es más de 15 o 20 minutos. Por eso decimos para concluir, porque ya después les empieza a dar sueño o se van de la reunión, se van del mensaje, pensando: ¿qué voy a llegar a cocinar? Tengo que llegar a planchar, tengo que llegar a lavar, tengo que llegar a hacer el aseo. Se van, claro. Entonces dice: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Papá, papá, Abba, Padre, Atá Adonai. La hora ha llegado. Esa hora llegará para nosotros también, hermanos. Indefectiblemente, y quiéralo o no, llegará esa hora para nosotros. Pero ahí ya, como dije delante, usted no va a poder decirle: Señor, espera un poquito, voy a ir al templo y ahora sí que voy a ayunar, voy a leer la palabra, voy a orar, Señor, voy a hacer todo lo que me digas. Es tarde. Claro, es tarde, porque eso será en un abrir y cerrar de ojos. Así lo describe Pablo en la primera carta que le escribe a los Corintios, capítulo 15, verso 52. Dice: este evento será en un abrir y cerrar de ojos. 15:52, no 15:5. Dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Fíjese, los oftalmólogos o los ojólogos han determinado que ese parpadeo dura solamente 11 milésimas de segundos. Es decir, usted no va a tener tiempo ni siquiera de decir ¡plop! Como Condorito. ¿Cierto? Siempre Condorito dice al final ¡plop! Porque se encontró con una sorpresa que no se esperaba. Aquí va a pasar lo mismo. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán primero, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. ¿Cierto? Vamos a ser arrebatados y ninguno va a ir con esta perchita que tenemos ahora. Hay una reproducción holográfica del arrebatamiento, en donde se produce el arrebatamiento y quedan solamente las pilchitas de la persona en la cama o en la silla o donde esté, porque hemos sido transformados. Esta carne, este cuerpo no puede entrar al reino de los cielos porque es corrupto, hermanos. Es corrupto. No puede entrar porque allá todo es santo. Así que cuando venga ese momento, la hora llegó para todos, donde esté, en su trabajo, en la casa, caminando por la calle, o a lo mejor en un mall
o en cualquier parte, por eso tenga cuidado. Y en esta Navidad volvamos al principio de lo que significa gozo, alegría, felicidad, porque un niño nos es nacido, un regalo de Dios para nosotros. Y no ande con el dinero plástico en su tarjeta, gastando más de lo que debe gastar para hacerse presente con un regalo a sus seres queridos. No entre en el juego del consumismo. Es parte de lo que el rico hacía en esta metáfora hiperbólica que les mencioné y que el Señor la dijo, ¿cierto? Que está en Lucas capítulo 16 del verso 19 al 31. ¿Por qué? Porque el mundo es absorbente. Claro, entonces muchas veces, y yo lo he comprobado cuando voy a la oficina, de repente me encuentro caminando rápido y no entiendo por qué. Claro, porque los demás todos van casi corriendo porque tienen que marcar tarjeta. Y yo también, vamos corriendo también. Entonces, ustedes no se dejen llevar por el mundo. Porque lo que yo llamo eso es ir con la manada. Ah, un caballo corrió y todos van corriendo detrás. ¿No? Detengámonos y démosle el lugar, el espacio que Dios quiere tener en nuestra vida. Y el espacio que quiere tener es que estemos recordando que va a llegar el momento en que la hora llegará. Así como llega la hora de la graduación de enseñanza básica, enseñanza media, enseñanza universitaria o algún posgrado, llegó la hora. ¡Ay, ahora qué feliz! También llegará la hora del arrebatamiento. Y ahí será terrible, porque le digo, eso es irrepetible, como lo he dicho otras veces. La cosa es estar preparados. Eso es lo que tenemos que hacer, estar preparados, porque después ya todo es tarde. Claro, todo es tarde. Si en la época de Noé venían a golpearle la puerta, Noé, ahora sí que te creemos, ábrenos. No, lo que Dios cerró, yo no lo puedo abrir, dice. Claro, entonces ya se fue el arrebatamiento, no hay nada más que hacer. Entonces, cuidemos nuestros pensamientos, cuidemos nuestra oración, cuidemos la lectura de la palabra, tratemos de escudriñarla, porque en ella hay enseñanza y sabiduría. Por eso, nuevamente, finalmente, para que usted se vaya con este pensamiento, en Mateo capítulo 24, verso 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dice Jesús, no pasarán. Aquí están las palabras de Jesús. Aquí está la palabra de Dios. El canon de 66 libros. Todo lo demás va a pasar. Incluso su creación. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Se van a cumplir. Quiéralo usted o no lo quiera, se va a cumplir. Ahora, más temprano que tarde. Nos vamos a poner de pie y le vamos a dar gracias al Señor por su palabra. Señor, muchas gracias porque en este tiempo usted nos está hablando a tiempo, antes que sea muy demasiado tarde.
Le ruego, Señor, por este remanente que usted ha apartado. Le ruego porque cada uno de este remanente el día del arrebatamiento no nos quedemos aquí, Señor, sino que todos seamos arrebatados. Y le ruego, Señor, que Dios Espíritu Santo, que mora en nosotros y conoce todas las cosas, nos ayude y nos guíe a hacer su santa, perfecta y divina voluntad. Se lo ruego y se lo agradezco, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Después de la adoración vienen los avisos. Muchas gracias.